Así que todo empezó antes de que yo naciera. Nací en una familia musulmana, tanto por parte de mi madre como de mi padre. Todos son musulmanes. Y entonces mi mamá y mi papá tuvieron un matrimonio arreglado. Mi padre y su linaje son de Palestina, mientras que mi madre y su linaje son de Jordania. Entonces mi mamá y mi papá se casaron aquí en Estados Unidos, en Pensilvania, y mi mamá vino desde Jordania. Este fue su primer marido, su primera, ya sabes, relación. Nunca tuvo novio antes de mi padre. Y cuando se casaron, mi padre era muy mentiroso. Ella creía que todo iba a ir bien. Definitivamente no era el hombre que le mostraron a toda mi familia. Cuando ella se mudó a Estados Unidos y solo estaban ellos dos, mi padre maltrataba mucho a mi madre. La golpeaba, la dejaba morir de hambre, y ahí fue cuando el rechazo realmente entró en escena. Así fue incluso antes de que yo naciera, que el rechazo, ya sabes, había entrado de lleno en mi vida. Tras darme a luz, mi madre acudió a los tribunales. Dijo, quiero pedir el divorcio, ¿sabes? Él es muy abusivo conmigo. Llamó a la policía. Cada vez que la policía venía, mi padre hablaba con ellos, pero nunca le creyeron. Nunca le creyeron. Entonces, ella fue a los tribunales y le dijeron, está bien, le concederemos el divorcio. Se te permite llevar a Nadine contigo a Jordania durante 3 meses. Mi mamá me llevó de regreso con ella. Y cuando lo hizo, nunca me trajo de regreso a Estados Unidos. Ella me mantuvo en Jordania. Y entonces, en ese momento, ella había violado completamente la ley estadounidense, ¿verdad? Tiene múltiples órdenes de arresto en su contra. Ella nunca regresó a traerme porque la ley jordana en ese momento no reconocía la ley estadounidense. La ley jordana dice que ella es la madre, es jordana, a Nadine se le permite vivir aquí, pero yo nací como ciudadano estadounidense. Así que las leyes de Estados Unidos y Jordania empezaron a enfrentarse con la participación del FBI. Teníamos varios tribunales, varios jueces, todo giraba en torno a esta situación específica. Era uno de los aproximadamente 2,000 secuestros internacionales que ocurrían al año. Aunque era mi madre, me había secuestrado internacionalmente, llevándome a Jordania y nunca me trajo de vuelta. Durante esta época, mi papá ganaba bastante dinero. Tiene un negocio, así que viajaba todos los meses a Jordania para verme, ¿no? Una vez al mes se quedaba, ya sabes, el fin de semana y venía a visitarme. Pero las visitas eran supervisadas. Así que siempre tenía que verme con algo llamado mechas, ¿no? Donde habría un oficial, alguien vigilando. Entonces mi padre viajaba desde Pensilvania hasta Jordania para venir a verme una vez al mes. Y durante ese tiempo había creado un acuerdo con mi familia, como si yo fuera a verla y todo estuviera bien. Así que esto duró unos 5 años. Era el año 2005 y mi papá le dijo a mi mamá, oye, voy a llevar a Nadine al zoológico. ¿Te parece bien? Quiero llevarla al zoológico. Y le permitieron sacarme del Márquez, que es la visita vigilada, y llevarme al zoológico. En ese momento, mi papá no me llevaba al zoológico. Me traía de regreso a Estados Unidos. Así que el FBI estuvo completamente involucrado en esto. De hecho, me hicieron un pasaporte y enviaron a mi padre a Jordania, pero dijeron que si lo arrestaban, no podían hacer nada para ayudarlo. Si lo arrestaban en Jordania, ya no estaba en nuestras manos. Pero tan pronto como está en el avión en el aire, se considera que está en suelo estadounidense. Así que eso fue lo que hizo mi papá. Mi mamá me mandó al zoológico ese día y no volvió a verme. Nunca más volvió a vivir con ella. Y entonces recuerdo ese día como si fuera una locura porque solo tenía unos 5 años. Pero recuerdo estar en el aeropuerto. Recuerdo que algo andaba mal en toda la experiencia. Pero mientras estaba en el avión, recuerdo que fue como si algo hubiera salido mal, ¿cierto? Donde creo que alguien fue notificado en el avión de que me estaban secuestrando en Jordania, pero como ya estábamos en suelo estadounidense en ese avión, estábamos bien.
Llegamos, aterrizamos y había policías a nuestro alrededor. Nos llevaron a una habitación aparte y se aseguraron de que estuviera bien. Y a partir de ahí, comencé a vivir en el estado de Ohio. Entonces nací en Pensilvania, viví en Jordania y ahora estoy en el estado de Ohio. Y aquí es realmente donde todo comienza. Mi crianza fue con mi padre. Muy duro. Crecí con un padre soltero y también con un padre musulmán soltero. Y crecer en una familia musulmana ya es muy difícil cuando vives en el extranjero, ¿verdad? Pero imagina crecer aquí en Estados Unidos, donde todo a tu alrededor, todos tus amigos, todos tus compañeros de clase, están completamente, ya sabes, descubiertos y tienen amigos que son chicos y van a cosas como partidos de fútbol y viven su normalidad. Y te preguntas, ¿por qué mi vida es tan diferente? ¿Sabes? Y así, al crecer con mi papá, creo que estaba muy enojado por lo que mi mamá había hecho cuando me robó. Creo que al recordarlo, cada vez que me miraba, pensaba en ella y en lo que había hecho. Y ahora mi papá tiene, ya sabes, su nombre en la frontera con Jordania. No puede ir a Jordania. Mi mamá no puede venir a Estados Unidos. Mi papá no puede ir a enterrar, ya sabes, a su mamá y a su papá que fallecieron porque su nombre está en la frontera de Jordania. Así que toda su familia vive allá. Lo arriesgó todo para recuperarme y creo que me mira con resentimiento todos los días. Pero en ese momento no lo sabes, solo eres un niño creciendo. Intento no culparlo ahora, pero cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que, vaya, no puedo culparte por la falta de amor que tuviste en tu familia. Creciste con eso y por eso te estás desquitando conmigo. No lo sabes. Así que crecimos en Ohio y ya sabes, toda la escuela a la que fui, había como 900 personas en total. Así que era bastante pequeña y todos eran blancos. Entonces digo eso porque todos tenían cabello rubio y ojos azules, la mayoría había tal vez como 2 o 3 personas negras, tal vez como 2 hispanos, pero ser de una raza diferente es muy raro. Ya sabes, donde crecí, en Youngstown, Ohio, ¿sabes? Era muy peludo, oscuro, con bigote, un poco unida, y recuerdo que en la escuela me molestaban. Me molestaban por ser tan peludo, me molestaban por ser raro y encima me iba a casa. Mi padre y yo estamos hartos, no tenemos dinero. Estamos recibiendo todos esos cupones de alimentos, ya sabes, hay ratas en nuestra casa, cucarachas en nuestra casa. Y recuerdo estar tan frustrada como cuando iba a la escuela y los niños se metían conmigo. Ya sabes, todos estos niños, con sus padres, tenían una bonita isla de granito en la cocina, con un refrigerador por donde salía el agua, y cuando llegaba a casa no tenía nada. Era muy frustrante ver lo que todos tenían y no tenerlo cuando llegaba a casa. Además de eso, mi papá era muy abusivo. Comenzó a ser abusivo alrededor de los 6 y 7 años. Por aquella época, extrañaba mucho a mi madre, pero no sabía qué había pasado. No teníamos contacto. Mi padre no me permitía, obviamente, decirle a nadie a dónde me había mudado. No tenía contacto con mi familia, porque mi familia en Jordania tenía muchos contactos, así que mi padre temía que alguien intentara robarme. Así que recuerdo dormir en mi casa en Youngstown, Ohio, y poniendo un martillo o algo debajo de mi cama por si alguien intentaba robarme o hacerme daño. Mi padre siempre me metía mentiras en la cabeza, como si alguien intentara robarme, que tuviera mucho cuidado. Así que estaba paranoica, como si fuera una niña en un país nuevo, inquieta. Y recuerdo pequeñas cosas que hacía. Si usaba un escote en V,
Me escupía, me llamaba put. Cuando mis pechos empezaron a crecer y mi cuerpo empezó a desarrollarse, él fue muy cruel conmigo. Era como si me odiara por mi desarrollo físico y simplemente odiara que me estuviera adaptando a la cultura occidental siendo musulmana. Y desde muy joven odié el Islam. No lo entendí, pero lo odié. Dije, ¿cómo es que rezas 5 veces al día y me tratas así? ¿Cómo es posible que toda mi familia, incluso mis abuelas, mis tías y mis tíos, recen 5 veces al día, pero todos se sientan miserables? Hay abusos en la familia. Cada vez que mi papá habla por teléfono con alguien de casa, siempre es como un mal reporte. Es como si no hubiera paz. Y entonces, aunque no entendía cuál era la plenitud del Islam, vi sus frutos, y todos sus frutos estaban tan podridos todo el tiempo. Creo que fue entonces cuando comencé a crecer, supongo que no un odio, sino un resentimiento hacia quien yo sabía que era Dios, y ese era Alá. Y recuerdo que me gustaría intentar rezarle a Alá, intentar hacer las oraciones las 5 veces al día, pero literalmente estaba de pie, agachándome, poniendo mi cabeza en el suelo. Como si no hubiera paz en nada de esto. Y yo estaba tan frustrada a tan temprana edad. Y tampoco entendía cómo mi padre podía estar rodeado de otros musulmanes, podía hablar por teléfono y hacer creer que lo estaba haciendo muy bien. Bueno, en ese entonces me estaba golpeando, me estaba echando gasolina en el pelo. Me enteré en 5º grado que tenía piojos, porque estaba dando vueltas por la escuela. Se enteraron, llamaron a casa, y recuerdo que me asusté mucho cuando llamaron porque pensé, Dios mío, me va a dar. Llegué a casa y me dijo, estás muy sucia. La escuela me está llamando, piensan que soy un mal padre. Creen que estoy sucia. Eso sí, nuestra casa estaba muy sucia, pero él dijo, ¿sabes? Creen que estoy sucia. Recuerdo que salió, fue a la gasolinera, me metió a la bañera, me puso la cabeza justo donde estaba la bañera y agarró la gasolina, no como la que lleva agua, sino la que se usa en el coche, y me la echó en la cabeza. Tenía quemaduras en la cabeza, ya sabes, gasolina, ese olor es muy fuerte. Así que fui a la escuela. La gente, ya sabes, siempre hace esto, sin ninguna explicación. Huelo porque huelo a gasolina. Tengo pequeñas quemaduras por todo el cuero cabelludo. Y fue simplemente, incluso todo lo que estoy diciendo ahora, ni siquiera resume todo lo que está sucediendo, pero fue una educación dura. Nunca. Sin embargo, en 6º grado, como dije, mi cuerpo empezó a desarrollarse más que nunca. Y en ese momento me daba mucha vergüenza decirle a mi papá que necesitaba un sostén o ya sabes, que me había venido la regla. Me daba vergüenza decirle que necesitaba, ya sabes, ropa interior, femenina, padre soltero, ¿no? Y entonces recuerdo que solía usar varias camisetas sin mangas para ocultar mi cuerpo, porque siempre sentí que era muy sucio, ya sabes, especialmente habiendo crecido siendo musulmana. Es muy sucio tener un cuerpo a una edad tan joven. Pero luego noté que a los chicos de mi escuela les gustaba el hecho de que mi cuerpo estaba creciendo. Y aunque yo estaba así, tenía una especie de relación de amor-odio con eso debido a cómo me trataba mi padre en casa. Pero a los chicos del colegio también les gustó. Así que esta es la primera vez en mi vida que recibo algún tipo de atención. Los chicos están empezando a quererme, están empezando a mirarme más, ya sabes, se acercan a darle me gusta a mi casillero o empiezan a enviarme mensajes de texto, a seguirme en Facebook y entonces mi cuerpo está creciendo y me doy cuenta, vaya, por primera vez en mi vida, finalmente tengo a alguien que realmente quiere hablar conmigo, como si no fuera a acercarme a ellos primero, tratando de encontrar un amigo, sabes, alguien quiere hablar conmigo, ya sabes, y entonces dije, ok, ya sabes, soy una chica joven. Esta es la manera ahora de tener finalmente algún tipo de aprobación o algún tipo de conexión con alguien. Entonces empezó mi 7º año de primaria y recuerdo que estaba más deprimido que nunca. Y me estaba cortando. Estaba muy frustrado con mi vida.
Me estaba cortando. Empecé a cortarme las piernas y luego mi consejero descubrió que me las estaba cortando, así que tuve que empezar a ocultarlo. Entonces comencé a cortarme el estómago, porque ¿quién revisa el estómago, no? Y luego comencé a cortarme la espalda. Y comencé a cortarme. Y mientras eso pasaba, fue cuando, de esa manera, esos pensamientos suicidas comenzaron a entrar mucho más. Fue cuando comencé, ya sabes, a hacerme daño. Y recuerdo esto tan claramente que en esa época veía demonios. Y ahora, cuando digo eso, ya sabes, como creyente nacido de nuevo, eso no es tan loco, ¿verdad? Pero cuando no eres salvo, cuando eres apenas una niña, cuando creces, ya sabes, en un hogar musulmán, la gente te mira como si estuvieras loco. Así que recuerdo que cada vez que dormía, me despertaba con una parálisis del sueño horrible. Sentía como si alguien estuviera encima de mí, estrangulándome. Me despertaba y gritaba la palabra demonio, demonio, demonio. Veo demonios. Mi papá dijo no para nada. Creo que tenía miedo. Entonces me envió a un psiquiatra. A la temprana edad de 7º grado, fui a un psiquiatra y me diagnosticaron TDAH, trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar, esquizofrenia limítrofe, ansiedad mayor y trastorno depresivo mayor. ¿Me estoy olvidando de alguno? No, esos son todos. Así que me diagnosticaron todo esto. Me recetaron un montón de medicamentos, porque cuando hablaba con un psiquiatra, decía, veo demonios, los veo en mis sueños, los veo en mi casa. Cuando hablo con la gente, veo demonios. Simplemente me drogaron. Y ahora, en 7º grado, tomo como 5 o 6 medicamentos diferentes. Soy como un zombie andante. Y adivina, nada ayuda. Voy a terapia una vez por semana. Estoy tomando muchos medicamentos y ahora, más que nunca, los pensamientos suicidas han alcanzado un nivel completamente nuevo. Incluso los pensamientos suicidas eran, entre comillas, menores antes de empezar a tomar toda esta medicación. Así que estoy tomando toda esta medicación y estoy frustrada porque pensé, vaya, ¿acaso esta medicación no me va a ayudar? ¿Acaso ir a un terapeuta no me va a ayudar? ¿Qué me pasa? Porque estoy rodeado de chicos que solo se centran en los deportes, en sus notas y en lo que harán después de la escuela, y su vida es casi normal. ¿Qué me pasa? Y entonces, un día, en 7º grado, llegué a casa y mi papá estaba trabajando hasta tarde. Entré en su botiquín y tomé unas 43 pastillas. Me los tomé y quise quitarme la vida. Fue mi primer intento de suicidio. Iba a ser mi primero de 3 en los que estoy a punto de meterme y recuerdo que en ese momento, sinceramente, no quería vivir. Como si no le viera sentido a la vida. Como si estuviera tan atormentado. Sentía que me ahogaba, pero podía ver el aire, pero no podía respirarlo. Y parecía que nada podría parar, ¿sabes? Y así fue como tuve mi primer intento de suicidio. Estuve hospitalizado un par de semanas y luego me enviaron a un lugar llamado Belmont Pines, en Liberty, Ohio, que era un asilo de salud mental, como un manicomio, básicamente, ¿verdad? Pero lo etiquetan como rehabilitación. Fui allí y uno pensaría que es un lugar donde alguien busca ayuda. No, las cosas empeoraron porque ahora estoy en la misma habitación con gente que ha intentado quemarse viva. Ahora estoy en la habitación con gente que literalmente le habla a la pared y recuerdo que solo estar ahí sintiendo que sea lo que sea que esté pasando, no es esto, no es esto. Y no te dejan ir porque tienes que tomar aún más medicina mientras estás allí. No te dejan ir. Y solo recuerdo estar allí y pensar, ¿qué sentido tiene la vida? Porque esto no es. Salí de ahí y
2 meses después le había traído tanta vergüenza a mi papá. Fíjate, cuando tuve mi intento de suicidio, vinieron los bomberos, vino la policía, todos vinieron a nuestro apartamento donde vivíamos, ciudad pequeña. La noticia se corrió muy rápido, ya sabes. Unos 2 meses después de mi intento, mi padre lo había intentado. Sí, por vergüenza. Por la vergüenza y el deshonor que traje a nuestro hogar. Porque si sabes algo sobre, ya sabes, un hogar musulmán, la reputación de ese hogar es muy sagrada. Ya sabes, no compartes lo que pasa fuera de este hogar. Mantienes todo perfectamente atado, con todos los puntos sobre las íes, todas las T's cruzadas, y delante de la gente eres muy reservado. Entonces, para que la gente vea que esto sucede, obviamente ahora a algunos les gusta que se sepa el secreto de que algo malo está sucediendo en esta casa, que incluso podría provocar que su hija intente suicidarse. Así que, como 2 meses después, estaba en casa de un amigo, pasando la noche allí unas 3 noches. Era como unas vacaciones. Y mi padre ya no me llamaba, ni me preguntaba cómo estaba, lo cual era muy raro porque me llamaba constantemente. Y sabía que la gente lo llamaría intuición, pero yo sabía que era Dios. Sabía que algo en el fondo de mí era como si algo no estuviera bien con tu padre. Así que me fui a casa y mi amiga y su madre me dijeron: oye, nos quedaremos aquí abajo. Vivíamos en un apartamento. Nos quedaremos abajo, solo subiremos a tu casa y entraremos. Si ves algo inesperado, simplemente empieza a gritar y nosotros iremos. Dije, está bien. Entré a mi casa y todo parecía ir a cámara lenta. Recuerdo pasar por delante de la cocina. Hay moscas por todas partes, comida intacta. Me pregunto, ¿qué pasa? Y en cuanto lo vi, supe que algo andaba mal. Entro en su dormitorio. Y él está durmiendo. Entonces veo que está respirando y le grito. Me pregunto, ¿por qué no contestas el teléfono? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Y él me mira, se levanta de la cama y su cara está como arrastrada. Y yo me pregunto, ¿por qué habla así? ¿Por qué tiene esa cara? Y me acerco al costado de su cama y veo el mapache y veo una servilleta encima con un bolígrafo que dice: lo siento mucho por haberte fallado. Y empecé a gritar, y entonces me di cuenta de que eran frascos de pastillas vacíos. Este es el corte. Como si me di cuenta de lo que había pasado. Grito, llega la policía, llega la ambulancia, como si hubieran pasado 3 meses desde esto. Y así, este fue mi 7º año de grado. En medio de, ya sabes, estar a punto de terminar la escuela secundaria, ir a la escuela preparatoria, las cosas simplemente no están mejorando. Mi papá también fue al hospital por 3 semanas y después de eso, ya sabes, me quedé en la casa de mi amigo. Mi escuela está mirando mi vida como, ¿qué está pasando? Así que empecé a hablar con mi consejera escolar. Le conté un poco sobre mi crianza. Pensé que por fin podía confiar en alguien. Y estaba empezando a confiar en ella. Ahora me miran como si estuviera demonizado, ¿verdad? Y llegó al punto en que le dijeron a mi director que creían que estaba en peligro y querían, ya sabes, buscar opciones de acogida. ¿Qué opciones podríamos tener para sacarla de este hogar? Y me sentí tan traicionada porque pensé, no tengo familia aquí en Estados Unidos. Toda mi familia está en Jordania y, ya sabes, toda mi familia no está aquí. No quiero ir a un hogar de acogida, pero era como, en fin, era simplemente, sentía que no podía confiar en nadie. Cualquiera en quien intenté confiar siempre se fue hacia la izquierda. Así que las cosas empezaron a mejorar para mí en el verano de 7º grado porque conseguí novio. Ahora es mi primer novio. Su nombre es Richie Murray. Al principio era un chico muy amable. Tenía una familia muy unida. Y cuando estaba con él y su familia, ya sabes, su mamá, su papá y todos, su hermana, recuerdo ver un amor en esa familia que obviamente no había visto en la mía. Y por primera vez con un novio me aferré a él. Me aferré tanto a él, pensé, bueno, me volví muy dependiente. No conocía a Dios, así que me volví muy dependiente. Y ahora, al entrar en 8º grado, pensé que este era mi primer amor y perdí mi virginidad en 8º grado.
Octavo grado, tan joven, recién había cumplido 14 años, perdí mi virginidad. Y al comenzar, no quería tener sexo, no porque me obligara, nunca me obligó, pero no tenía el deseo sexual de hacerlo. Pensé, estoy saliendo con alguien. ¿Qué hace la gente cuando sale con alguien? Tienen sexo, ¿sabes? Porque veía mucho porno en la secundaria y pensaba, bueno, para mantener a alguien cerca o complacerlo, tienes que tener sexo con esa persona. Y por eso no quería perder a esa persona en mi vida. Tenía mucho miedo de que alguien a quien amaba finalmente me dejara de nuevo. Así que dije, vale, lo que sea necesario para mantenerlos cerca, incluso si es tener sexo, vale, tendré sexo. Así que perdí mi virginidad en octavo grado. Y sí, salí con él durante todo el octavo grado en mi primer año. Y, obviamente, terminó. Simplemente no estaba funcionando. Y en ese tiempo, en mi primer año, comencé la escuela secundaria. Mi papá tiene su segundo intento de suicidio. Los primeros 3 meses de mi primer año fueron realmente difíciles. El primer mes, que es septiembre, mi tío recibió un disparo en la cabeza y falleció. El segundo mes, mi abuelo, el abuelo de mi padre, falleció. Y el tercer mes intentó suicidarse por segunda vez. Me estaba quedando con un amigo otra vez. Y en este punto, ni siquiera estoy deprimido ni triste. Simplemente estoy muy entumecido. Así que, quien yo soy en la escuela secundaria, no es como una chica deprimida, solo muy insensible. Insensible a todo. Simplemente avanzando, como reprimiendo todo lo que está sucediendo, como aceptándolo y simplemente sigo adelante. Durante el primer año fue cuando comencé a tener muchos más amigos, especialmente porque cuando mi padre intentó suicidarse en el tercer mes de mi primer año, me estaba quedando con un amigo. Y ese amigo conocía a mucha gente, así que empezamos a ir a fiestas durante esa época. Mi padre no era tan estricto, o sea, no podía hacerlo, ya sabes, con todo lo que me hiciste pasar. Simplemente se dio por vencido en su intento de criarme como una mujer musulmana. Simplemente decía, ya está, ya no quiero más, haz lo que quieras hacer. Entonces empecé a ir a fiestas. Comencé a ir a fiestas universitarias cuando era estudiante de primer año. Y recuerdo que pensé, wow, ok, a los hombres, ya sabes, a los hombres les gusta lo mucho mayor que parezco. Ya sabes, cuando voy a beber es divertido. A la gente le gusta tomarse videos conmigo y publicarme en Snapchat, así que estoy empezando a llamar la atención. En esa época, ya sabes, al mirar atrás mi vida era como si finalmente estuviera empezando a alcanzar el auge que nunca había tenido mientras crecía. Y estoy de fiesta, tengo un montón de amigos, ya no me hacen bullying. Sin duda, la fiesta, y ese es el camino para encontrar finalmente la felicidad. Entonces aquí es donde la ruta del deseo de amar el mundo realmente entró en mi corazón. Porque ahora, por primera vez en mi vida, veo aprobación a través de venderme a mí mismo, en términos de mi cuerpo, o presumir, o lo que sea. Así que empezó mi segundo año, y mi reputación de ser una don nadie o una chica rara cambió por completo. Soy conocida como una chica fiestera. Soy conocida como la chica a la que, si la contactas, te lo pasas genial. Todos quieren estar conmigo, como si estuviéramos en Adinas. Hay una fiesta y me invitan a todas las fiestas de fraternidades de la universidad. A todos les gusta estar conmigo. Yo era la chica fiestera. Y así fue como realmente se formó mi identidad. En segundo año conseguí un montón de amigos, pero seguía sin ser feliz. Lo recuerdo con claridad. Aunque salía de fiesta, me emborrachaba y me drogaba. Seguía sintiéndome muy solo e insensible a lo que había pasado. Pero dije, ¿sabes qué? Tal vez incluso ahora con la fiesta, aunque mi vida no sea mejor, tal vez debería terminarla aquí. Y mi segundo intento de suicidio ocurrió en mi segundo año. Y recuerdo esto. Este intento no fue como el del séptimo grado porque en realidad no quería morir. Yo solo quería... Simplemente no quería estar aquí. No quería morir, pero no quería estar vivo, si es que eso tiene sentido. Mi propósito en séptimo grado era morir, ya no quiero estar aquí, pero en segundo año fue como... no sé, pero simplemente no quiero.
No quiero estar vivo, pero no sé qué hacer. Estaba muy confundido. Así que volví a tomar pastillas y esta vez volví al hospital. Salí y, bueno, volví a casa. Sin problema. Genial. Pero esta vez, algo cambió en mi vida. Había una chica llamada Maddie Remby, una chica muy amable. No tenía coche, como te dije. Mi padre era muy pobre. Éramos muy pobres. Siempre me llevaba a casa, desde mi casa hasta la escuela. Siempre me llevaba de ida y vuelta. Así que no éramos muy cercanos. No hablábamos mucho más allá de que ella me llevara. Yo le daba dinero para la gasolina. Pero el día que volví a la escuela después de, ya sabes, mi intento de suicidio, ella me llevaba a casa y me dijo: oye, ya sabes, como que sé que acabas de dejar Belmont Pines y todo, ya sabes, mi madre reza y puede rezar por ti, y así como esos demonios que estás viendo, como que pueden dejarte en paz. Y yo estaba como, ¿qué? Yo estaba como, vale. Ella dijo, sí, mi mamá oró por la gente y la depresión se les fue. Yo pensé, vámonos ya. O sea, fíjate, en mi mente no sé si es bruja, católica o musulmana. No sé quién es su madre ni a qué le reza. Pero a estas alturas me da igual. Si algo va a hacer que este sentimiento de desesperanza desaparezca, lo tomaré. Entonces fuimos a su casa y nos detuvimos en su garaje y ella simplemente me dijo, sí, mi mamá, ella simplemente va a orar por ti. Entré a su cocina, ya sabes, hay un garaje y luego hay una entrada a la cocina desde la puerta del garaje. Fui a la cocina y vi a su mamá. Su mamá estaba orando en lenguas. No sé. En ese momento no sabía qué era orar en lenguas, pero la vi orando en lenguas y yo, como de 15 o 16 años, ataqué a su mamá. Simplemente la ataqué. Nadine, por supuesto, no haría eso, así que pensé, ¿qué demonios? Fue como si no pudiera controlar mi cuerpo. Empecé a atacar a su mamá. Su madre me sentó, me puso la mano encima y empezó a rezar sin parar. Recuerdo que me di cuenta de lo que estaba pasando, pero no pude contenerme. Estaba tan furiosa que tenía los puños apretados y no paraba de gorgotear y gritar. Ella me calmó y me dijo, ok, tal vez necesito que me escuches. Y ella me habló del Evangelio. Ella dijo, Jesucristo es real. Jesús es el único camino al cielo. Ella dice, lo que está pasando ahora mismo es que tienes demonios dentro de ti y están muy enojados porque están a mi alrededor ahora mismo. Ella dijo que esos demonios se están manifestando. Ella dijo, esos demonios pueden estar en tu vida porque no tienes a Jesús. No tienes a Jesús. Necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y esas cosas te abandonarán. Dije, ok. Entonces, siempre estuve muy abierto al Evangelio, aunque no lo entendía del todo, porque la Biblia dice que nadie puede decir Cristo es Señor a menos que sea por el Espíritu Santo. Así que, incluso en mi segundo año, pensé, bueno, estoy abierto. Así que dije la oración de salvación. ¿Había oído hablar de Jesús? Tal vez sí, un par de veces. En la escuela secundaria había una chica, Jenny Smith, una chica muy, muy amable. Ella me dijo una vez, creo que fue en 6º grado en mi clase de lengua y literatura, me dijo, no necesitas a Alá, necesitas a Jesús. Como, palabra por palabra, clase de lengua y literatura de 6º grado. Y yo pensaba, vaya, es un poco. Pero no le llevé la contraria. Pensé, ¿sabes? Es como si Dios hubiera dicho 6º grado. O sea, qué locura, ¿sabes? Pero recuerdo que me lo dijo. Yo pensaba, ¿por qué diría eso de la nada? Como si no fuera cercana a ella. Es una de las chicas populares, así que me pareció muy raro que me dijera eso. Y luego había otra señora que le gustaba a mi padre, ya sabes, pero no intentó hacer nada con ella porque era cristiana. Pero a él le gustaba, pero mi papá me dejaba pasar la noche en su casa y ella, ya sabes, cada vez que yo estaba en su casa, siempre tenía a Joel Austin o algo así de fondo y siempre me hablaba de Jesús muy brevemente, pero yo no entendía. Era como si fuera algo muy cristiano, como si no entendiera palabras, pero nunca me molestó el Evangelio o lo rechacé. Solo sabía que Jesús era un profeta porque crecí como musulmán, así que no veo a Jesús como Dios. Me siento agradecido por él, lo recibo como profeta, así que incluso en ese momento cuando estoy orando la oración de salvación, todavía le mostraba mi respeto a Jesús, pero en mi corazón todavía no creía realmente que él fuera Dios.
Yo todavía tenía esa gran fortaleza de que Jesús es un profeta. Él es genial, pero no es Dios. ¿Cómo podría ser el Hijo de Dios? ¿Cómo podría ser Dios? No lo entendí. Pero oré esa oración con ella, con fe. Oré esa oración y recuerdo, ella me llevó a través de algo llamado como arrepentimiento y yo no sabía lo que era el arrepentimiento, pero ya sabes, comenzamos a repasar como la línea de mis pecados, cómo había perdido mi virginidad, mis fiestas y todo, y luego salimos al garaje y ella me sentó y en ese momento yo tenía algo llamado Hamsa con un ojo malvado como collar. Durante más de 11 años usé este collar, como si no me lo quitara porque creía que eso era lo que me protegería del mal de ojo. Y ella miró mi collar y dijo, ¿qué es esto? Dijo, quítate esto. Ella dice, quítate esto. Y me lo quité. Y cuando me lo quité, me volví loca. Empecé a gritar como un loco. Empecé a vomitar. Y la sangre me subió hasta donde estaba el color de mis ojos. Y durante 3 horas y media experimenté una liberación profunda. En ese momento no sabía qué era liberación, no sabía qué estaba pasando realmente, pero experimenté una liberación profunda. Y recuerdo que, al final, ella me enseñó a perdonar a la gente, a perdonar a mi padre, cuando me fui ese día. Sentí, así es como lo explicaría. Sentí, ya sabes, como cuando eres niño y estás en el parque y no piensas en nada más que en jugar a la mancha con tus amigos. Así es literalmente como me sentí después de mi liberación. Me sentí como si flotara. Me sentí más libre que nunca en mi vida. Pero no me gustaba mucho no ir a la iglesia. Así que volví a mis andanzas. No sabía lo que era empezar a leer la Biblia, y eso no me siguió. Y por eso, aunque acababa de experimentar esta libertad y sanación, no sabía que necesitaba mantenerla. Así que, literalmente, a la semana siguiente, volví a salir de fiesta. Y así, ya sabes, sigo de fiesta y ahora que mi segundo año ha terminado, es mi tercer año. Y recuerdo que durante mi tercer año pensé, ¿sabes qué? Bueno, nada funciona. Ohio, yo odio Ohio. Todo aquí es... Crecí aquí, las cosas no mejoran. Bueno, tal vez si simplemente me muevo, tal vez si me muevo, es cuando todo literalmente mejorará. Así que ahora estoy empezando a mirar externamente. Hablé con mi papá y le pregunté si podía irme a vivir con mi mamá a Dubái. Mi mamá en ese entonces se había mudado de Jordania y ahora vive en Dubái. Él decía, no, ya tengo unos 17 años, así que no soy una niña pequeña que pueda ser secuestrada sin más. Así que me decía, si quieres irte a vivir con tu madre a Dubái, adelante. No se oponía cuando era pequeña. Así que hablé con mi mamá. Le dije, oye, no vivo contigo desde que tenía 5 años y me robaron, ¿pero puedo ir a vivir contigo? Y ya está casada y tiene 2 hijos, mi hermano y Suna, los quiero muchísimo. Y fui allí y viví con ella. Así que ahora estoy en mi último año de preparatoria en Dubái. ¿Qué? Pasé de estar en la ruina viviendo en Ohio, sin dinero, a tener una empleada doméstica. Tengo un chef. Ahora tengo, ya sabes, Rolls Royce. Tengo Maybach. Tengo de todo, ¿no? Así que mi vida dio un giro de 180 grados. Ahora tengo todo lo que siempre quise. Puedo ir de compras. Ya no tengo que robar. Robaba ropa cuando vivía en Ohio porque no tenía dinero. Ya no tengo que robar ropa. Y yo pensé, seguramente esto es todo, ¿sabes? Y ahora, en la escuela secundaria, en Dubái, nadie se burla de mí. A todo el mundo le gusto, ya sabes, no tengo la historia que tenía en Ohio. Así que dije, bueno, está bien. En esa época, ya sabes, mi madre siempre ponía el Corán en la casa y todo eso. Así que empecé a pensar que siempre me sentí conectada a algo superior. Estaba resentido con Alá,
pero sabía que algo existía. Nunca me cuestioné si existía algo. Nunca fui simplemente ateo, sino más bien agnóstico en aquel entonces. Así que, durante mi último año de secundaria, mientras vivía en Dubái, seguía de fiesta y haciendo cosas diferentes. Empecé a adentrarme en la astrología porque me preguntaba, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Hay algún tipo de fuerza impulsora? ¿Cuál es? Estaba profundizando mucho en la filosofía, leyendo libros sobre ella. También en esa época, ya sabes, estaba usando cristales y todas esas cosas diferentes, como buscando algo. Así que me gradué de la preparatoria en Dubái y sabía que quería ir a la universidad. No quería quedarme en Dubái. Todos mis amigos se marchaban, se iban a otros estados, a otros países. Así que llegué a Georgia en 2018 para ir a la universidad en Georgia Gwinnett College. Y así, al regresar a los Estados Unidos, mi reputación, como dije, de las chicas fiesteras sigue en pie. Tengo mi propio coche, ahora tengo trabajo, y ahora más que nunca mi espiritualidad ha alcanzado un nuevo nivel, ¿verdad? Por ejemplo, ahora mismo voy a un templo hindú, vuelo a Tailandia para reunirme con un monje. Hago todo un ritual. Estoy intentando iniciarme en esto. Hago manifestaciones como cartas del tarot. Voy a Toronto a ver a un vidente. Así que ahora, en este punto, estoy como fuera de control con las cosas de la nueva era. Y mentiría si dijera que no, si no estuviera interesada. Estaba tan interesada porque todas estas preguntas que tenía sobre mi existencia y por qué veía esos demonios cuando era niña y todas estas cosas diferentes, es como si me estuviera dando una especie de respuesta que había estado buscando toda mi vida. Estoy buscando una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué mi papá me trata así? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Pero ahora, por primera vez, tengo algo que de alguna manera afirma lo que siento en el reino espiritual. Pero obviamente no me está dando ninguna solución, solo está afirmando lo que siento, ¿verdad? Así que estuve muy metido en la nueva era y en el primer año de universidad, en el segundo año, vino y le dije, ¿sabes qué? Me lo he pasado genial aquí en Atlanta de fiesta. Conozco a todos los promotores, Mike, ¿sabes? Y pienso, ya sabes, a estas alturas me acuesto con hombres. Yo, ya sabes, estaba jugando con un chico. Ya sabes, una relación poco saludable. Además, vivía una vida homosexual en medio de todo esto porque simplemente no me importaba, ¿no? Y también me sentía mucho más cómodo con las mujeres por ya sabes lo que me había pasado y todo eso. Pensaba, oh, ¿sabes qué? Quizá quiera empezar a experimentar un poco más. Así que empecé a tener relaciones con mujeres por aquel entonces, y era lo que se llama un espíritu libre. Hombres, mujeres, drogas, alcohol, lo que sea. Oh, el aborto. Bien. Cada uno hace lo suyo. Haz lo que quieras, como amarte a ti mismo. Hazlo como un feminista, muy de espíritu libre. A medida que ascendía en la vida nocturna de Atlanta, empecé a hacer contactos. Estaba en casas de jugadores de la NBA, de fiesta. Estaba en grabaciones de videos musicales, ya sabes. Me escribían raperos y jugadores de la NFL. Bueno, ahora sé lo que necesito. Necesito hacer esto. Sé por qué sigo triste. Es porque incluso cuando estaba en Dubái, el dinero era de mis padres, no mío. Ahora sé lo que necesito. Sé que mi último recurso para ser feliz es tener dinero. Esa era mi mentalidad en ese momento. Así que déjame aprovechar todas mis conexiones y comenzar a trabajar en el club en lugar de solo ir al club. En enero de 2021 me senté frente a mi espejo y ofrecí incienso. Tenía mis cristales y me miré al espejo y estaba orando a Dios, pero obviamente manifestando al mismo tiempo mucha mezcla. Y dije, voy a conseguir el trabajo en el club, voy a conseguir el trabajo en el club. En ese momento trabajaba en McDonald's, así que pensé, voy a conseguir el trabajo en el club, voy a ganar más de 6 cifras este año y todas esas cosas diferentes. Conseguí el trabajo en el club la semana siguiente, enero de 2021. Y comencé a ganar más de $10,000 al mes, en efectivo, simplemente ofreciendo un servicio de botella, ni siquiera haciendo striptease, solo ofreciendo un servicio de botella, y estaba ganando más dinero del que sabía qué hacer con él. Yo tenía 21 años.
Compré el coche de mis sueños. Compré el apartamento de mis sueños. Voy por los drive-thru y dejo una propina de $100 solo porque puedo, simplemente porque tengo el dinero para hacerlo. Pero déjame contarte algo sobre ese estilo de vida. No les gusta que el diablo nunca disfrace algo según el resultado final. Siempre se trata de lo que parece. Entonces estoy viendo. Oh, un trabajo en el club. Haré más conexiones. Ganaré buen dinero. Pero no. Literalmente, tienes que vender tu alma para trabajar en el club porque estás a merced del dueño. Simplemente estás a merced de él. En ese momento, el dueño estaba casado, tenía hijos, todo. Coqueteaba con él, lo entretenía y no me importaba que estuviera casado porque, como dije, no tenía principios morales. No me importaba. En ese momento, me está dando las mejores secciones del club, como las secciones VIP donde la gente gasta como más de 1,000 por mesa, mínimo. El mínimo es 1,000 por mesa. Empecé a conseguir las mejores secciones. Las chicas del club me odian, pero ahora la única forma de conseguir clientes más importantes es acostándome con ellas. Y recuerdo que iba a manifestarme y oraba porque nunca me había sentido cómoda acostándome con hombres mayores. Pero pensé, voy a conseguir sus partes sin acostarme con ellos. Y, ¿adivina qué? Conseguía las partes sin acostarme con ellos. Así que pensé, seguro que la manifestación está funcionando. Como la espiritualidad y todo lo que hago está funcionando porque está dando resultados. Pero seguía siendo miserable. Y ese fue el punto de una profunda frustración. Entonces pensé, ¿qué está pasando? Ya pasaron los meses de mayo de 2021 y para entonces probablemente habría ganado entre $90,000 y $100,000 en esos 6 meses, porque incluso lo que ganaba era solo dinero. Dinero, 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 dinero. Tenía todo lo que quería: coche, apartamento, todo pagado, y servía a este tipo. Es el que más gasta en el club. Dijo que estaba manifestando que, ya sabes, lo entiendo. Dijo, quiero que Nadine me sirva esta noche. Entonces dije, ok, mayo de 2021. Yo le serví. Y esa noche que le serví, gané la mayor cantidad de dinero que jamás había ganado en una noche. Un par de miles de dólares en un par de horas. Solo un par de horas, tal vez 3 horas. Un par de hombres. Y yo estaba como, wow. Volví a casa, me subí a mi auto esa noche y en el auto de mis sueños estaba manejando a casa y comencé a llorar. Empiezo a llorar, 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 como si llorara hasta el punto de no poder ver ni el camino. Estoy llorando. Subo las escaleras, hago mi ritual nocturno, mi rutina, cuento mi dinero, pongo los billetes de 100, los de 20, y me doy cuenta de que gané un par de miles de dólares y me pongo a llorar de nuevo. Y yo estaba como, ¿qué está pasando? Como, ese fue mi momento de volverme hacia Jesús. Tenía a los hombres, a las mujeres, las drogas, el alcohol. Tenía los contactos. Viví en Dubái, la ciudad más rica del mundo. Crecí pobre en Ohio, ¿sabes? Tenía muchísimas cosas. Podría viajar a Grecia mañana mismo en primera clase si quisiera, sin problema. Podría saldar la deuda de alguien, no hay problema. Todo lo que quise desde pequeña. Tenía todas las metas que me propuse desde pequeña. Tenía el auto de mis sueños, el departamento de mis sueños, todo lo que quería. Finalmente lo tenía. ¿Qué haces cuando consigues todo lo que quieres y no es suficiente? ¿Qué haces entonces? Porque tiene sentido estar deprimido cuando sufres abuso o acoso. Tiene sentido. Oh, tiene sentido para ti, para mí, haber pasado por todo lo que pasé para estar deprimido. Pero entonces, ¿qué haces cuando toda tu vida es diferente? ¿Qué haces cuando tu vida es mejor? Estoy en el cuadro de honor, en la lista del decano, con una beca completa en mi universidad. Desde fuera, todo parece perfecto. En Instagram me veo radiante. Todo en mi vida es lo que la gente sueña. Y soy más miserable que nunca en mi vida. Y en ese momento, en el suelo de mi habitación, comencé a llorar y clamé a Dios. Simplemente dije, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Eres Krishna? ¿Eres Buda? ¿Eres Muhammad? ¿Eres tú, Alá? ¿Eres el universo?
Estaba tan enojada que pensé, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Por qué permitirías que me pasara todo esto? Estaba tan enojada, pensé que Dios me había puesto todo esto encima. Dije, ¿quién eres? ¿Por qué me pasaría esto a mí? Estaba tan enojada. Ni siquiera estaba triste en ese momento. Estaba enojada. Porque ¿qué haces cuando lo tienes todo y aún así te sientes solo? ¿Qué haces cuando lo tienes todo y aún así tienes pensamientos suicidas? Y en ese momento, simplemente sabía que lo sabía. Acababa de fracasar. En la vida he fracasado como ser humano y dije, ok, este será mi último intento de suicidio. Soy un completo fracaso. Fracasé en mis 2 últimos intentos de suicidio. No voy a fracasar en este tercero. Voy a saltar de un edificio y acabar con mi vida. He terminado. Le envié un mensaje de texto al dueño del club. Dije que me tomaría una semana libre del trabajo. Te avisaré si vuelvo. Y él dijo, está bien, si no regresas, no tendrás trabajo. Y déjame contarte lo demoníaca que es la vida en el club. Empiezas a trabajar allí y empiezas a comprar todas estas cosas hasta el punto en que no puedes mantener ese estilo de vida a menos que trabajes en el club. Literalmente te ata. Es como tener una cadena sobre ti porque ahora quieres irte del club, pero ahora piensas, bueno, si me voy, ¿qué pasa con mi coche ahora? ¿Qué pasa con mi alquiler? ¿Y qué tal este estilo de vida? Literalmente tengo que trabajar 90 horas a la semana para ganar la mitad de lo que ganaba en un par de horas. Así que lo supe. Sabía que no había salida del club ni de ningún otro trabajo. Aún no había terminado la escuela. Pensé, seguro que la única manera es, ya no aguanto. He visto lo que el mundo me ofrece. Literalmente lo he visto todo y estoy harta. Estoy harta. Así que tengo todos mis asuntos en orden, yo, ya sabes, mi casa, todo. Y yo estaba como, ya sabes, mis notas, ya sabes, para quien fuera que las encontrara. Le dije al dueño, tómate una semana. Y en esa semana, planeo ir y saltar de un edificio en Alpharetta, Georgia, y acabar con mi vida. El día anterior, mi amigo me escribió y no éramos muy cercanos. Sabes, yo estaba muy ocupado con el trabajo, él también. Pero mi amigo en ese entonces era traficante de drogas, ¿no? Vendía drogas. Me escribió y me dijo, oye, no, ¿qué haces esta noche? No dije nada. Eso sí, nadie sabe que quiero acabar con mi vida porque todos piensan que estoy bien. Todos piensan que soy bueno. Nadie sabe que me estoy muriendo por dentro. Él dice, oye, deberías venir a la iglesia esta noche. Yo estaba como, ve a la iglesia, hermano. Digo, literalmente estás vendiendo, pero bueno, no te juzgo. Solo me sorprendió que me invitara a la iglesia porque cada vez que me escribe, siempre es una locura, ¿no? Pero él literalmente vende drogas, así que pensé, oh, está bien. Me reí porque le respondí, hermano, le respondí, vas a la iglesia, hermano. Y sí, él dijo, hermano, he estado, ya sabes, he estado llevándome bien con Dios. Eso fue lo que dijo, he estado llevándome bien con Dios. Él me dijo, solo tienes que detenerte. Y yo le dije, hermano, vale, ojo, no es que tuviera nada en contra de la iglesia. Así que le dije, vale, no tenía nada que perder. Ya lo planeé todo para el día siguiente. ¿Está bien? Simplemente llegaré. Así que, de camino para allá, me escribe diciendo, no puedo ir esta noche, me he retrasado. Le digo, no pasa nada, porque ya era muy extrovertida, ya sabes, trabajando en el club y todo eso. No me importa ir sola a algún sitio, no me molesta. Entré a la iglesia y pensé, es una iglesia enorme, una iglesia enorme. Entré y la gente me sonreía. Yo digo, esto es raro. ¿Por qué sonríen todos? Es raro, ¿sabes? Porque en la discoteca la gente no te sonríe. Todos están tirando dinero, ¿sabes? Nadie sonríe de verdad, ¿verdad? Y pensé, vale, esto es raro. Y así, todos me sonreían. Una chica se me acerca y me dice, oye, soy como, hola. Ya sabes, muy distante saliendo de la vida nocturna, sobre todo en la vida nocturna. Es muy... No quieres parecer demasiado amigable. La gente te roba, se aprovecha de tu amabilidad, sobre todo sabiendo cuánto dinero siempre llevaba encima. Tenías que estar muy a la defensiva. Así que le hablo y le digo,
Fíjate, no sé si estoy viviendo en pecado. Realmente no me importa. Así que no. Lo bueno es que voy a la iglesia. No creo que esté en pecado. No puedo decirles lo que pasa en mi vida. Solo hablo con ella. Le digo, sí, estoy trabajando en el club ahora mismo. Ahora ella dice, oh, ¿dónde? Así que le digo, ¿dónde está? Y dice, oh, ¿sabes esto, esto y esto? Y yo digo, sí, ¿cómo lo sabes? Porque digo, ella está en una iglesia. Ella dice, yo solía trabajar en el club. Así que es una locura. La primera interacción que tengo con alguien en la iglesia es con esta chica que solía trabajar en el club. Entonces me pregunto, ¿qué? ¿Conoces a esta persona y a esta otra? Y ella dice, sí, pero sabes que ya no hago eso. Pensé, ahora Dios me habla porque veo el ejemplo de alguien que solía trabajar en esos entornos y que ya no trabaja allí. Es muy raro dejar ese entorno y no volver, porque me pregunto, ¿para qué? Lo tienes todo. Hablé con ella y luego comenzó el servicio. ¿Y cuándo comenzó el servicio? El pastor habla de nuestra imagen, ¿verdad? Nuestra imagen en redes sociales, nuestra imagen, cómo nos percibe la gente. Y dice literalmente estas mismas palabras. Lo tengo grabado y dice, sí, te ves genial en Instagram, pero ¿qué está haciendo por la gente? ¿Qué está haciendo realmente tu Instagram por la gente? ¿Está llevando a la gente de vuelta a Jesús? Y yo pensaba, ¡qué locura! Porque todo el mundo piensa que soy feliz y que me estoy muriendo. Así que pone las escrituras. Y las escrituras, ojo, nunca leí la Biblia. No crecí en la escuela dominical. No sé quién fue Moisés. No sé quiénes son estas personas. No sé que la Biblia tiene 66 libros. No sé nada, ¿no? Solo sé que puso algo en la pantalla que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y yo estaba como... Recuerdo que en ese momento ni siquiera sabía que esto era la palabra de Dios. Eran las escrituras. Pensé, ¿quién escribió eso? Eso es exactamente lo que siento. Así que es como todos los libros que leía, toda la nueva era, todo. Leía buenos principios de vida y pensaba, pero esto era diferente. Pensaba, qué bien. Eso es exactamente lo que siento. Siento que me estoy perdiendo a mí mismo, aunque lo estoy ganando todo. Subí al final a orar. Estaba llorando, sollozando. Y la gente oró por mí. Y me gusta esto. Es diferente a la chica con la que hablé originalmente. No conozco a estas personas. Ellos no me conocen. Y están orando por mí y saben cosas de mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo saben? Incluso cuando fui a la psíquica en Toronto, ella no sabía los detalles de cómo lo saben estas personas que oran por mí. Así que pensé, ¿qué? Esto es una locura. ¿Cómo lo sabes? Y ellos decían, es Dios, como si Dios te viera, como si quisiera una relación contigo. Entonces recuerdo que me fui ese día y pensé, ok, eso sí, cuando era joven, siempre quise aprender más sobre el tema. Así que siempre compraba libros, audiolibros, libros electrónicos, lo que fuera, y aprendía cada vez más. Entonces, simplemente usando mi sentido común, ¿qué leen los cristianos en la Biblia? Así que, ya sabes, nadie me dice que descargue la Biblia, nadie me dice que deje de trabajar, nadie me dice nada. Me pregunto, ¿qué hacen los cristianos? Leen la Biblia. Quiero saber más sobre lo que acabo de sentir, porque ahora sé que lo que acabo de sentir es el príncipe de Dios, pero en ese momento no lo sabía. Sentí algo muy cálido a mi alrededor mientras predicaba. Sentí que la palabra de Dios realmente me llegaba al corazón. Simplemente hizo algo. Sabía que ese momento en la iglesia era diferente a cuando fui a Tailandia a ver a un monje. Sabía que era diferente a sentarme con un vidente. Sabía que era diferente a rezar la oración musulmana. Sabía que lo que experimenté era muy diferente a todo lo demás. Entonces quiero aprender más sobre ello. Descargué la aplicación de la Biblia. No sé qué es el Nuevo y el Antiguo Testamento. No sé nada. Solo lo sé. Bueno, no entiendo esto. Entonces, me gusta escribir algo como, ¿cómo leo la Biblia para tontos? Y era como ERV, la versión más fácil de leer, y dije, ok, eso habla mi idioma. Así que hice clic en la versión ERV, en la aplicación de la Biblia YouVersion, y pensé, ya entiendo. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Y comencé a leer acerca de cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios por nosotros. Yo estaba como, ¿qué? ¿Qué? Y yo quedé en shock.
¿Por qué me ama Dios? No lo entendí. Es muy diferente al Islam. No estás hablando de cómo te ama Dios ni del amor de Dios. Siempre es importante orar, asegurarse de no pecar mal. Esto está mal, esto está mal. Como asegurarte de estar cubierto. Asegúrate, asegúrate, asegúrate. Pero ahora estoy leyendo acerca de cómo Dios me ama y cuán ancho y cuán profundo y cuán alto, ¿por qué? Y yo pensé, esto es bueno. Y así seguí leyendo más. Y recuerdo que esa noche creo que estuve despierto como 56 horas, como si estuviera leyendo la Biblia. Yo estaba como, esto es una locura. ¿Qué? ¿Qué locura? Y así recuerdo que por primera vez sentí paz en el corazón. Y así, al día siguiente, no salté del edificio. Pero aún así estaba muy... No estoy confundido. Todavía dudaba mucho porque dije, vale, estoy leyendo esto y todo suena bien. Y acabo de experimentarlo en la iglesia. Pero Jesús, ¿eres realmente Dios? Porque si lo eres, mi familia me repudiará. Es decir, si es así, esto va a costar mucho. Si es así. Y dije, necesito que me lo hagas realidad. Necesito saberlo, saber que sé que eres Dios. Y déjame decirte lo retorcida que es la religión del Islam. El pecado número 1 en su religión se llama shirk. Y es el pecado número 1, la creencia en que hay más de un Dios. Obviamente, en el cristianismo solo hay un Dios, pero los musulmanes lo ven como una religión politeísta, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses diferentes. Creen que son 3 dioses. Así que yo estaba como, en mi mente yo estaba como, sí, si Jesús, ¿cómo no es? Si Jesús es Dios, yo estoy cometiendo una mierda ahora mismo. Al igual que en el Islam, estoy cometiendo el mayor pecado imperdonable si creo que Jesús es Dios. Porque esa es la creencia de que ahora creo que hay Dios, ahora que creo que hay otro Dios. Y entonces yo estaba como muy asustado. Y pensé, bueno, obviamente no me gustaba mucho el Islam mientras crecía. Pero eso era todo lo que conocía. Así que no quería ir. No quería tener el pecado imperdonable sobre mí. Pero también sabía que si Jesús realmente existe, mi familia me miraría como si acabara de cometer el pecado imperdonable y estuviera a punto de traer vergüenza a toda mi familia. Así que la semana siguiente volví a la iglesia y comencé a leer mi Biblia cada vez más. Y no fue como una voz audible, pero mientras leía la Biblia, lo supe. Simplemente lo supe. Simplemente sabía que sabía. Que Jesús es Dios. No puedo explicarlo. Ahora sí, con todo lo que sé, ¿no? La teología detrás de todo esto, ya sabes. Pero en ese momento, simplemente sabía que no era un profeta. Leía sobre los milagros que hacía y pensaba, nunca había visto milagros en el Islam. Leía sobre cómo sanaba a la gente y pensaba, no puede ser solo otro profeta, porque ni siquiera Mahoma hacía lo que él hace. Así que supe que él era Dios. Y ahora estamos en junio de 2021 y yo digo, está bien, no voy a contárselo a mi familia todavía. Dejé el club, nunca volví, y ahora que leo más mis palabras, ¿adivinen qué está pasando? ¿Y cómo voy más a la iglesia? Nadie me dice, sal del club, deja de escuchar esta música, para. Escucharé mi música rap en el auto, mi Polo Jean, Pequeño Dirk, ya sabes a qué me refiero, como mi perro del 42 vibrando y yo. Mis oídos empezaron a molestarse. Estoy como, ¿por qué? Entonces empecé a dejar de escuchar música secular. Y me ponía mi top corto y pensaba, siento que no debería usar esto. Nadie me dice que pare. Empiezo a sentir convicción. No sé qué convicción tengo en ese momento. Simplemente pienso, ¿qué pasa? ¿Estoy loca? ¿Por qué ya no me gustan las cosas que antes me encantaban? Es estrictamente la Biblia. La Biblia me está convenciendo, pero me está sanando. Y así, con todo esto, mi forma de vestir empieza a cambiar. Mi forma de ser, dejé de escuchar música secular. Ahora intento buscar música sobre Jesús. No sé qué se llama adoración o gospel. Todavía soy muy nuevo en esta música sobre Jesús. Y ahora la escucho y estoy en el coche escuchando gospel.
y Dios me está transformando en este proceso. Y en este proceso trabajé con una chica. Terminé consiguiendo un trabajo en una taquería. Y naturalmente pensé que era linda. Empecé a hablar con ella y entonces el Señor empezó a convencerme, incluso a hacerme comprender que los deseos, incluso por una mujer, no son piadosos. Y pensé, ¿en serio? No lo sabía, ¿sabes? Y así, incluso en ese momento, Dios estaba literalmente a 3 meses. Dios está renovando completamente mi mente en cuanto a cómo veo la homosexualidad, cómo veo el sexo antes del matrimonio, la música secular, la bebida. El 17 de junio de 2021 fue la última vez que me emborraché. Llevo más de 3,5 años sobrio de todo alcohol, nicotina, drogas, de todo. E incluso por aquella época era muy adicto a mi cigarrillo electrónico, ¿no? Como mi cosita de nicotina. Y recuerdo que me volvía un demonio. Antes incluso de beber un sorbo de agua, siempre le daba a mi cigarrillo electrónico por la mañana. Y recuerdo una vez, yo oré y comencé a orar más y dije, por favor, ya no quiero hacer esto. Al día siguiente, en estos 3 meses, fui a golpearlo y, bueno, el sabor era asqueroso. Dije que ya no quería más. No tengo síntomas de abstinencia de nada. No tengo síntomas de abstinencia de la nicotina. Llevo fumando más de 6 años. De manera sobrenatural, Dios obró en mí. La gente dice, bueno, ya sabes, las cosas no suceden de la noche a la mañana. Y a veces no, a veces es un proceso. Pero no nieguen lo que Dios puede hacer de la noche a la mañana, porque de la noche a la mañana, literalmente, me quitó el sabor de algo a lo que había sido adicto durante años. Pero lo asombroso de todo esto es que no intentaba detener nada. Simplemente estaba comenzando mi relación con Dios y el resto se detuvo de forma sobrenatural. Y así, el 15 de agosto, 2 días después de mi cumpleaños, pensé, ¡ay! Quiero bautizarme. ¿Sabes que eso es lo que hace la gente? Pensé, quiero bautizarme. Quiero que todo el mundo sepa que sigo a Jesús porque Él literalmente está cambiando mi vida. Y entonces me bauticé y mi vida fue tan buena que ese mismo día, un año antes, en 2020, estaba en el club de striptease celebrando el mes de mi cumpleaños. ¿Sabes? Y ahora me estoy bautizando. Recuerdo que delante de toda mi iglesia dije, mi nombre es Nadine, y declaré a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Frente a una multitud enorme, me metí al agua. Salí y mi vida mejoraba. No extrañaba el club, no extrañaba el mundo. Simplemente era increíble. Así que, como saben, con el tiempo pensé, tengo que contárselo a mi familia. Le dije a mi papá, y durante más de 2 años, mi padre me tuvo bloqueado completamente de todo. Intentó suicidarse por 3ª vez, porque descubrió que yo era cristiano. Él dijo, has traído vergüenza a nuestra familia. Intentó suicidarse, no me hablaba, estuvo en la UCI y este fue el peor intento. Mi padre tenía una perfumería y la gente se dio cuenta de que llevaba más de una semana sin contestar el teléfono. La policía tuvo que venir y como que rompió el cristal de su negocio y entró por la parte de atrás. Encontraron una nota de suicidio completa sobre cómo, ya sabes, lo intentó porque mi hija es cristiana. Fracasé en la vida. Y así lo descubrí. Mi madre en ese momento también me había repudiado por más de 1 año y medio y no nos hablábamos. Pero durante este tiempo estoy orando por mi familia, orando para que conozcan a Jesús. Y sabes, yo quiero tanto, quería que doliera más, que me repudiaran y que decidieran alejarse de mí. Pero estaba leyendo las escrituras sobre cómo, ya sabes, recuerda. Si te odian, si te persiguen, ellos me odiaron primero, me persiguieron primero, ya sabes. Y estoy leyendo en las Escrituras sobre cómo incluso Jesús mismo vino a esta tierra y la gente lo rechazó a pesar de que era perfecto. Y entonces, aunque me sentí herido por su decisión de repudiarme, sentí mucho consuelo en las Escrituras.
Ya sabes, mientras leía la palabra y sabía que mi oración era poderosa, porque si Dios podía salvarme, podía salvarlos a ellos, literalmente como la fe de un niño. Entonces estoy orando por mi papá y luego el Señor comienza a mostrarme, tienes que perdonar a tu familia. Por todo lo que te han hecho, debes perdonar a tu papá por la forma en la que abusó de ti. Y yo digo, no. ¿Por qué? ¿No ves lo que ha hecho? ¿No lo ves? Él dice, estás orando por él, no lo estás perdonando. Necesitas perdonar, necesitas perdonar. Antes de orar, necesitas perdonar a quienes te han lastimado. Necesitas liberarte de tus ofensas. Y me senté allí. Recuerdo que lloré y pensé, está bien, Jesús, si me perdonas, por entretener a hombres casados. Todas estas cosas que he hecho. He llevado a la gente al pecado. He llevado a la homosexualidad. He llevado a la corrupción. Si perdonas, ¿por qué me perdonarías? Necesito perdonar, porque si Él pudo perdonarme, ¿quién soy yo para no perdonar a mi papá? Así que empecé a perdonarlo, aunque no quería decirlo en voz alta. Dije que lo diría. No lo siento, pero lo diré. Perdono a mi padre por todo el abuso que me ha hecho sufrir. Lo perdono, lo perdono, lo perdono. Y cuando empecé a decir que algo se rompería, algo se desprendía de mí, el rechazo y el dolor se desprendían de mí. Empecé a perdonar a mi madre, comencé a perdonar a mi familia, empecé a perdonar a mis exes, a la gente del pasado que me había hecho daño. Empecé a perdonar a mis acosadores, a la gente que me había intimidado y se había burlado de mí. Y te digo que Dios estaba haciendo una obra sobrenatural en mi corazón. Y así, en este momento, mientras sigo intercediendo y orando por mi familia, simplemente corro hacia Dios. Estoy listo. Les digo a todos, déjenme hablarles de Jesús. Déjenme contarles, porque si ustedes pueden hacerlo por mí, Él puede hacerlo por ustedes. Y entonces pensé, escuché al Señor decir que era la primera vez que escuchaba la voz audible de Dios. Y yo escuché la palabra misiones, misiones, y yo estaba como misiones. Yo estaba como, vale. Pensé, ¿qué significa eso? Supongo que sigue siendo una palabra cristiana. No sabía que eran realmente los viajes misioneros. Así que lo busqué y no se trata solo de ir a construir una casa en algún lugar, sino de ir a un lugar a compartir el evangelio. Yo estaba como, quiero hacer eso, y si algo saltó en mi espíritu, simplemente lo supe. Y así fue como me embarqué en mi primer viaje misionero en 2022. Fui a Hawái. La gente piensa en Hawái. No, Hawái necesita el evangelio porque hay mucha gente sin hogar. Hay mucha adicción, hay mucha gente ahí fuera, así que fui a Hawái 3 meses. Estuve allí y luego fui a Suecia 3 semanas. Ese fue mi primer viaje misionero y simplemente compartí el amor de Jesús. Oraba por la gente y mi vida era increíble. Estaba cambiando. Y sabes que en ese momento la gente del pasado dice, oye, ¿estás bien? ¿No he tenido noticias tuyas? ¿Dónde estás? E incluso los amigos que solía tener en el pasado, ni siquiera es como si Dios hubiera puesto personas tan maravillosas en mi vida, en mi iglesia. Así que no extrañaba a gente en el pasado. Lo asombroso de lo que Dios hizo en mi testimonio es que no fue solo que mi vida estaba vacía. Fue Dios quien empezó a llenarme. Me recuerda a cuando tienes un vaso de agua y empiezas a llenarlo con algo. Lo que ya esté en el vaso, como si fluyera al llenarse con otra cosa. Así que, a medida que empecé a leer la palabra y la Biblia, las cosas empezaron a salir de forma natural. Pero me llené mucho más con lo que entraba, aunque ni siquiera me daba cuenta. Estaba tan feliz con lo que tenía delante. Tenía muy buenos amigos. Regresé y el Señor me dijo, oye, te tomaste un descanso de la escuela. Quiero que termines la escuela. Regresé a la escuela, comencé a observar a la gente de mi universidad y, desde allí, ya sabes, conocí a mi esposo. Dios es tan bueno. Conocí a mi marido y nos casamos en menos de 1 año de conocernos. Vale, menos de 1 año. Y es increíble, ¿verdad? Porque cuando fui salvo por primera vez allá por 2021, en septiembre de 2021, un mes después de mi bautismo, le dije al Señor, Señor, he contaminado mi cuerpo. Me he acostado con hombres, con mujeres. Lo he hecho todo. Solo quiero que sepas que estoy haciendo un pacto contigo. No voy a besar hasta casarme. No lo haré, no porque sea un ritual ni algo religioso. Pensaba, quiero ganarme puntos en el cielo. Sabía que quien quiera que Dios me tuviera preparado, también lo respetaría. Y no nos besaríamos hasta el día de mi compromiso, sino hasta el de mi boda. Dije que tenía que seguirte con mi cuerpo durante estos años hasta casarme. Quiero honrarte completamente con mi cuerpo, con mi forma de vestir, de hablar, con todo.
Conocí a mi actual esposo. Estábamos hablando en ese momento. Le dije, para que lo sepas, como puedes ver, soy muy directa. Le dije, para que lo sepas, que no me besaría hasta el día de mi boda. Pensé que diría, ¿en serio? Me dijo. Le dije al Señor que quería lo mismo. Yo le dije, ¿en serio? Y entonces Dios es tan bueno. Así que, sí, nos casamos con menos de un año de conocernos y no nos besamos hasta el día de nuestra boda. Nuestro pastor nos casó y fue tan hermoso. La paz de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios estaban tan presentes en ese momento. Pensé, Dios mío, me casé con menos de 2 años sirviendo al Señor. Esto es realmente fenomenal. Es realmente maravilloso. Soy un hombre que me trata con respeto, que me ama, que ama al Señor, que guía a mi familia, que ora por mí. Y mi esposo también estaba, ya sabes, sobrio. Ambos estamos sobrios y, sí, todo va genial. En este proceso, como dije, mientras oraba por mi familia, mi mamá y yo aún no nos comunicamos mucho, pero mi papá, después de 2 años, me envió un mensaje de texto. Y el mensaje de texto es tan largo que tienes que hacer clic en él para pasar a la página siguiente. Ya sabes, el mensaje es muy largo. Si sabes algo acerca de un hombre musulmán, las disculpas no se dan de verdad, ¿sabes? Sobre todo de mi padre. Nunca se disculpan de verdad contigo. Mi papá me envió alrededor de 5 párrafos de él pidiéndome disculpas por todo lo que me había hecho desde que era niña. Todo, dijo. No lo entiendo. Entiendo si no quieres una relación conmigo, pero te amo. Lamento no haber sido un buen padre. Y yo simplemente supe que sabía que esto no podría haber sucedido a menos que fuera Dios mismo tirando del corazón de este hombre. Quizás pensó, ya sabes, como en la historia bíblica del hijo pródigo en el libro de Lucas, que arruina su vida y hace todas estas cosas, y dijo, Dios mío, si vuelvo con mi padre ahora mismo, seguro que tendré que hacer todo esto para que me quiera. He cometido un grave error, y quizás mi padre pensó lo mismo. Quizás pensó que mi hija probablemente ni siquiera me responderá. Lo llamé y le dije, te amo, porque ahora ya no veo a mi papá como quien abusó de mí, quien me echó gasolina en la cabeza y quien me tocó de niña. Ya no lo veo como quien no me daba de comer cuando tenía hambre. Ahora lo veo como alguien a quien Dios quiere alcanzar. Si tuviera un detector de mentiras aquí mismo, hasta el brazo, diría, ¿perdonas completamente a tu padre? No habría ni un 0,0001%. Eso sí que sería un poco implacable. He perdonado completamente a mi padre. Lo amo. Lo veo con los ojos del Señor. Y eso es solo por Dios. Como si no pudiera hacerlo de forma natural. Tiene que ser el Señor, pero es solo porque entiendo cuánto he sido perdonado. Y ahora mi padre todavía es musulmán, pero será salvo en el nombre de Jesús. Y ahora más que nunca, nuestra relación es la mejor que ha sido jamás. Y yo, ya sabes, le digo que voy a la iglesia y él dice, no me gusta, pero ya sabes, intentar suicidarse. Así que ahora, incluso para que se entere de que estoy en la iglesia, oye papá, no puedo hablar ahora mismo. Estoy en la iglesia. Es un milagro. Y sí, mi mamá y yo seguimos orando por ella, pero desde que mi esposo y yo nos casamos, quiero decirles que cuando vienen a Jesús, no es solo una vida mejor, es una vida nueva, es una vida completamente nueva. Como la mía no solo mejoró, sino que se volvió completamente nueva. La niña que no pude ser de pequeña por todo lo que me pasó cuando crecí, ahora lo soy. Así que ahora, a los 21 años, fue cuando empezó la infancia de Nadine. Sigo siendo como una niña, apenas estoy aprendiendo a caminar, estoy disfrutando de la vida. Mi vida es como un gran patio de recreo con el Señor. Así que mi esposo y yo comenzamos nuestro propio ministerio, y eso es genial. Se llama Ministerios Carbón, donde enseñamos a jóvenes adultos sobre la palabra de Dios y cómo, ya sabes, crecer en su relación con Él, que tienen victoria en Cristo y que no tienen que buscar la satisfacción en las cosas del mundo. Dios me ha dado el privilegio de hablar en muchos escenarios diferentes, compartiendo lo que ha hecho por mí. Fuimos a Sudáfrica, fuimos a Zimbabue, en viajes misioneros. Es como si Dios fuera tan maravilloso. Y ya sabes, incluso en medio de la restauración con mi padre y hasta mi esposo entrando en mi vida. En medio de todo esto, yo diría que la joven Nadine no lo podría haber imaginado.
En 1.000.000 de años, ¿quién sería yo hoy? Ahora, si siento algo extraño espiritualmente, ¿recuerdas que te conté que solía ver demonios? Ya sé qué nombre invocar. Es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Es el nombre por encima de todo que la depresión me ha dejado, que la ansiedad me ha dejado. Me diagnosticaron TDAH. Déjenme decirles algo. Me gradué de mi licenciatura en diciembre y ahora estoy en la escuela bíblica. ¿De acuerdo? Me gradué cum laude, sin medicamentos. De golpe, sin medicamentos. No, ni siquiera bebo cafeína, solo la fuerza de Dios. El gozo del Señor se ha convertido en mi fuerza, y ahora solo estoy corriendo hacia Él, emocionado de compartir lo que Él ha hecho por mí, y que también puedas hacerlo por ti. Amén.